Mensaje de la palabra, la autoridad del reino de Dios. Bien, pues muy buenas a todos. Los que no he podido saludar. Vamos, como decía Isaac, a poner, como es nuestra costumbre, nuestra bendita costumbre y bíblica costumbre de orar por cada cosa que hacemos para que sea para Él la gloria. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor como hacemos orando. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es nuestra autoridad y queremos realmente, Señor, ponernos en tus manos. Te necesitamos, Señor, y queremos pedirte ayuda para escucharla con reverencia, con atención y con el deseo de obedecerla, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartir con vosotros sobre el capítulo 5 de Romanos. Así que si sois tan amables, pues vamos a buscar capítulo 5 de Romanos. Y el título de la predicación o el estudio de hoy es La autoridad del reino de Dios. Y la autoridad del reino de Dios empieza en Dios y baja hasta nosotros. Pero si no sabemos qué es la autoridad que Dios nos ha dado y sobre qué nos ha dado el Señor autoridad, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? No podemos hacer nada si no conocemos. Por eso vamos a estudiar un poco sobre la autoridad. Y os ruego, por favor, que mantengáis vuestras Biblias abiertas por este capítulo 5 de Romanos. También leeremos algunos versículos del capítulo 4, pero especialmente el capítulo 5 de Romanos. Mirad, hermanos, como hemos cantado, la autoridad de Jesús, la autoridad de la palabra de Dios, debemos realmente de someternos a ella, ¿no? Y nada está resuelto en nuestras vidas y en nuestras iglesias hasta que el asunto de la autoridad esté resuelto y comprendido. Comprendamos y vivamos la autoridad del reino de Dios. Mirad, todo creyente que no ha descubierto el gran poder de la autoridad del reino no está haciendo buen uso de sus privilegios y de la vida abundante que Dios nos ha dado a cada uno. Si no aprendemos cómo descubrir, desplegar y disfrutar la autoridad del reino, entonces nos estamos estafando a nosotros mismos. Y además vamos a ser más bien una desgracia para la gracia, como hemos cantado, para la gracia de Dios, porque no le vamos a dar a Dios la gloria y la honra que Él merece. Mirad, el principio de la autoridad del reino de Dios nos dice que para tener autoridad debemos de estar bajo autoridad. Esa es la norma. Dios no nos pondrá sobre esas cosas o personas que Él quiere poner bajo nosotros hasta que nosotros no estemos bajo esas cosas que Dios quiere poner sobre nosotros. ¿Lo entendemos eso? Debemos de entenderlo. Ahora bien, si nosotros somos rebeldes y no nos sometemos a la autoridad de Dios, la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, entonces somos culpables de alta traición contra el Dios del cielo. Y el Rey del cielo, el Dios del cielo, nunca nos dará su autoridad del reino. Pero cuando nos sometemos a la autoridad del Señor, Él nos dará increíble autoridad. Porque Dios quiere que tengamos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo.
Él quiere que la tengamos. Pero no solo debemos estar bajo la autoridad y señorío de Cristo, sino que también debemos estar bajo la autoridad, como decía, de la palabra de Dios, la Biblia. Porque cuando la Biblia habla, ¿sabéis qué? Es Dios quien habla. Y nuestra respuesta a la palabra de Dios debe de ser sí y amén. Así que tenemos no solo al Señor de la palabra, sino también la palabra del Señor. Y nos debemos someter a su autoridad, a la autoridad de ambas. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 5 de Romanos. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay tanto que compartir, que comentar en estos versículos, tanto bueno y bonito, pero resistiré. Y simplemente quiero resaltar de nuevo el versículo 5 que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, esto simplemente significa que es el Espíritu Santo de Dios el que toma las cosas de Dios y nos las da a nosotros. Y una de esas cosas que el Espíritu Santo nos da es el amor de Dios, demostrado en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo de Dios es el que toma el amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones y nos ayuda a entenderlo y también nos ayuda a compartirlo con los demás. Bien, ahora quiero que demos un salto y leamos el versículo 17 de este capítulo 5. Y este versículo es el versículo clave de este estudio y predicación. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy sobre la autoridad del reino de Dios. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora quiero que pongamos atención, porque voy a leer muchos versículos, no enteros, parte de los versículos, porque quiero centrarme en ciertas palabras que nos dicen estos versículos. Por ejemplo, aquí en este versículo clave del 17 hay 3 palabras o frases que quiero que aprendamos y que recordemos, porque son muy importantes. La primera palabra es uno o un. La segunda palabra es reino o reinarán. Y la tercera son 2 palabras, mucho más. ¿Lo veis? Mucho más. Y todas las encontramos en este versículo 17. Pero si miramos bien desde el versículo 12 y retrocedemos un poco al versículo 12, del 12 al 21, encontramos que la primera palabra, un o uno, se repite 11 veces. ¿Querrá decirnos Dios algo? Por supuesto que sí. Vamos a verlo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y al final de este versículo dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, uno que pecó. Y al final de este versículo dice, y el juicio vino a causa de un solo pecado. Versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y al final de este versículo dice, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo. Versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Estáis captando el tema? Un uno. La palabra un o uno se utiliza 11 veces aquí. La segunda palabra que se repite en este pasaje es reino, y que quiero que recordemos. Un o uno, primera. Segunda, reino. Se usa 5 veces aquí en este capítulo. Veámoslo en el versículo 14, dice: no obstante, reinó la muerte. Versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y sigue diciendo en este versículo: mucho más reinarán en vida. Versículo 21, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La palabra reino y reinar significan gobernar, tener la autoridad del reino. Entonces vemos que una palabra clave es uno, otra palabra clave es reino, y la frase clave es mucho más, mucho más. Y aquí en esta frase hay una gran bendición, mis hermanos. Esta frase resume la grandeza, la excelencia y la superioridad de Jesús sobre todo y sobre todos, como ya estuvimos estudiando recientemente en la epístola a los Hebreos, ¿os acordáis, verdad? Jesús es sobre todo y sobre todos. Y de ahí esa frase, mucho más. Ahora bien, miremos las 5 veces que aparece también esta frase en el capítulo. Leamos el versículo 9, dice: pero mucho más, estando ya justificados en su sangre. Versículo 10, mucho más, estando reconciliados. Versículo 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo. Versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. O sea, mucho más abundó la gracia. ¿Lo veis bien? ¿Veis el mucho más? Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Uno, reino, reinarán, y mucho más y mucho más. ¿Qué nos está enseñando esto? Pablo nos está enseñando aquí algo importantísimo. Nos está enseñando que hay dos reinos. Existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Existe el reino de Dios y el reino de Satanás. Existe el reino de la vida y el reino de la muerte. Existen 2 reinos. Y luego nos dice también que hay 2 hombres asociados a estos reinos, uno con cada reino. Un hombre es Adán y el otro hombre es Jesús. Y lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está enseñando aquí es que todos estamos en uno de estos 2 reinos. Todos. Aunque a algunos no les guste admitirlo. O estás en Adán, en el reino de la muerte, o estás reinando con Jesús en el reino de la vida. No hay otra opción. O estás en el reino de las tinieblas, o estás en el reino de la luz. Fijaros, leamos otra vez el versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese fue Adán. Mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora bien, cuando nacimos nosotros, todos, físicamente, todos estamos en Adán, por herencia. Todos estamos en el reino de la muerte, al nacer físicamente. Pero cuando salimos
del reino de Adán y entramos en el reino de nuestro amado Jesús por el nuevo nacimiento, entonces recibimos mucho más en Jesús que lo que perdimos en Adán. Y por eso es la razón que enfatiza tantas veces, mucho más, mucho más, mucho más. Y en estos versículos que hemos leído, así rápidamente salteados, del 12 al 21, Pablo contrasta la muerte en Adán con la vida en Cristo. Y así como la desobediencia de Adán produjo resultados negativos para todos los hombres, también la obediencia de Cristo produjo resultados positivos de bendición para los hombres. Fijaros lo que dice el versículo 19 otra vez, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese fue Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ahora bien, esto no significa que la salvación es automática para todos los hombres, sino que cada persona tiene que recibir la gracia que Dios le ofrece en Jesucristo y que hemos cantado hoy, por tu gracia. Y este versículo 17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinarán? Me pregunto. ¿Quiénes reinarán en vida? ¿Quiénes reinarán en vida? Fijaros, lo dice siguiendo leyendo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es para todos, es para los que reciben el regalo de Dios. Hay que recibirlo, es decir, la salvación en Cristo Dios la ofrece a todos, pero cada uno debe recibirla o rechazarla. Ahora pregunto, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú que me escuchas? ¿O qué has hecho ya hasta el día de hoy? ¿La has recibido? ¿Has recibido la salvación del Señor? ¿O todavía estás en Adán, en el reino de la muerte? Fijaros lo que dice el Espíritu Santo al respecto que estamos hablando en Juan 1, 11 y 12, versículos muy conocidos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero fijaros lo que dice el versículo 12. Eso es increíble. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué es recibir al Señor? Pues lo dice, a los que creen en su nombre. Eso es recibir al Señor. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la forma de nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. A través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿lo has recibido tú? Te pregunto otra vez. ¿Lo has hecho ya? Si no lo has hecho, hazlo ahora. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No lo rechaces todavía. No lo hagas. Bien, ahora quiero profundizar en 3 aspectos. Con todo esto que hemos leído. ¿Qué recibimos de Adán? Primero, ¿qué recibimos de Adán? ¿Qué perdimos en Adán? Y también, segundo, ¿qué ganamos en Cristo? ¿Qué recibimos de Cristo? Y para terminar, ¿qué hacemos con eso? Con lo que perdimos en Adán, con lo que ganamos en Cristo. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué perdimos en Adán o qué recibimos de Adán? Pongámoslos positivamente. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién fue el que desobedeció? Su nombre, Adán. ¿Quién fue el que obedeció? Su nombre, Jesús. Ahora bien, ¿qué recibimos de Adán? Recordemos que Adán fue el primer hombre. Él era el representante legal de la raza humana.
Y a Adán le fue entregado la autoridad y el dominio sobre toda la tierra y sobre todo lo que había en la tierra. Eso está en Génesis, capítulo 1. Pero recordemos que Adán se vendió a la esclavitud. Adán desobedeció y pecó y se convirtió en esclavo de Satanás. Y todos nosotros somos su descendencia, la descendencia de Adán. Y recordemos algo importante, que un hijo de un esclavo es un esclavo, siempre, un esclavo. Adán se vendió en esclavitud y el pecado ahora tiene dominio sobre el que tenía que tener dominio, sobre toda la tierra. Y por eso estamos en Adán, porque somos su descendencia. Y porque estamos en Adán y sin el nuevo nacimiento en Cristo, nos identificamos en Adán porque somos su descendencia. Tenemos nuestras raíces en Adán. A veces la gente dice que estamos a la imagen de Dios, que el mundo está a la imagen de Dios. Por favor, echemos un vistazo a este mundo. ¿Alguien puede razonablemente pensar que Dios está en esas condiciones que está el mundo? Por supuesto que no, claro que no. Adán, cuando fue creado, él estaba a la semejanza de Dios. Pero nosotros estamos a la semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán, conforme a su imagen, o sea, conforme a la imagen de Adán. Génesis 5:3. Pero la imagen de Dios estaba en Adán al principio, cuando Dios lo creó. Pero esa imagen de Dios en Adán fue manchada, fue desfigurada, distorsionada. Y nosotros somos por naturaleza descendientes de Adán. Ya no tenemos la imagen de Dios en nosotros, solo ecos débiles de la imagen de Dios. Y lo que vemos en el hombre natural sin el nuevo nacimiento es solo la imagen de Adán. Nosotros no hemos visto a un hombre como Dios lo diseñó en el principio, como Dios lo tenía en mente. Y todo eso lo hemos recibido de Adán. Ahora, ¿qué más recibimos de Adán? Leamos el versículo 6. Aparte de una imagen distorsionada y manchada, recibimos también, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Qué recibimos de Adán? Recibimos debilidad en lugar de poder. Y esta debilidad no es la debilidad física, sino espiritual. Dios le dio el poder espiritual a Adán para ser lo que Dios quería que Adán fuera. Pero Adán perdió su poder. Perdió el poder para hacer lo que debía de hacer. Perdió su autoridad. Y Dios quiere ahora que nosotros tengamos otra vez esa autoridad, ese poder que Adán perdió. ¿Para qué? Para que podamos ser y hacer lo que debemos de ser y hacer como hijos de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa perdimos en Adán? En tercer lugar, recibimos de Adán también no solamente la debilidad en lugar del poder, no solamente la imagen manchada y distorsionada de Adán, sino que en tercer lugar, versículo 6, la parte B, dice, Cristo a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Recibimos la impiedad de Adán también. Eso recibimos de Adán. Esa es su herencia. Impiedad. Y ser impío no significa ser vil. Ser impío significa no ser como Dios. Ser impío, no ser piadoso. No significa ser un ladrón o un asesino, no. Ser impío es no ser a la imagen de Dios, no ser a su semejanza, no ser piadoso, bondadoso, amoroso como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Por culpa de Adán, porque Adán nos lo heredó. ¿Y qué más recibimos de Adán?
En cuarto lugar, recibimos también de Adán guerra en lugar de paz. Guerra, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, ¿lo veis? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios por naturaleza. ¿Sabéis que si estáis en Adán, sin el nuevo nacimiento, sois enemigos de Dios? Si estás en Adán, sin el nuevo nacimiento en Cristo, eres enemigo de Dios. ¿Sabes lo que es el pecado? Es la traición más grande contra el Rey del cielo. El pecado es poner nuestro desafiante puño de incredulidad en la cara de Dios y rechazarlo. Romanos 14, 23, fijaros qué versículo. Romanos 14, 23, la parte B dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La incredulidad es el pecado que lleva al infierno. La incredulidad en el Señor, en su gracia, en su amor. Alguien podría decir, bueno, Pepe, no seas tan trágico, tan radical. Pepe, yo no soy enemigo de Dios. Puede ser que no sea salvo, pero yo no soy un enemigo de Dios. Quizá aún no he entregado mi corazón a Jesús en arrepentimiento y fe, como tú dices, pero yo no soy un enemigo de Dios, por favor, Pepe. Bien, preguntemos a Jesús. Preguntemos a Jesús, ¿qué es lo que tiene que decir Jesús al respecto? Mateo 12:30, fijaros lo que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo veis? ¿Lo ves? O recoges para Cristo, o trabajas contra Cristo. O estás con Jesús, o estás contra Jesús. No hay término medio. No puede ser neutral en esto. Pilato lo intentó y fracasó miserablemente, ¿os acordáis, verdad? Y lo mismo le ocurrirá a todo el que intente ser mediocre con Jesús. Y quiero que sepamos algo todos, mis hermanos y los que me oís. Que si tú y yo no estamos 100% entregados a Jesucristo, estamos 100% en contra de Jesucristo. Y quiero que entendamos eso. Con el Señor no hay medias tintas. O estás con Él o estás contra Él. O le recibes o le rechazas. Y necesitamos entender esto. Y necesitamos entenderlo, ¿sabéis por qué? Para actuar, para hacer algo al respecto, para cambiar, para arrepentirnos. Bien, hasta aquí hemos visto lo que perdimos en un hombre, Adán, o lo que recibimos negativo de Adán, pero vamos ahora a ver lo que ganamos o recibimos en Jesús. Y la enseñanza es que ganamos mucho más en Jesús que lo que perdimos en Adán. Y eso es de ánimo, y eso es de fortaleza en nuestra fe. ¿Qué ganamos en Cristo? ¿O qué recibimos de Cristo? Primero, recibimos el mucho más de la justificación. El mucho más de la justificación. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Lo veis? Ahora, ¿qué es este mucho más? ¿Qué es este mucho más de la justificación? Mirad, Adán en el huerto del Edén solo era inocente, sin culpa, hasta la caída. Pero nosotros, si estamos en Cristo, estamos positivamente justificados por Dios, por Jesús. Y esto es mucho más, hermanos, mucho más que lo que tenía Adán. Recordemos que quiero que pensemos en el Calvario, en la cruz del Señor. Y hay 3 palabras que se cumplen en la cruz del Calvario, en Jesús, y son
justicia, misericordia y gracia. Justicia, misericordia y gracia. Recordémosla. La justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos, o sea, juicio. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, o sea, ese juicio. Y la gracia es cuando Dios nos da lo bueno que no merecemos. Eso es gracia. Y estas tres palabras se cumplen en la cruz de Jesús en el Calvario. Recordémoslas siempre. Cuando mis pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la justicia de Dios fue satisfecha. Mi pecado fue pagado totalmente, absolutamente. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esto? Por lo tanto, cuando ya no tengo que enfrentar la ira de Dios, no tengo que enfrentar el juicio de Dios por el perdón. Por lo tanto, su misericordia se manifiesta ahí. Pero, en tercer lugar, cuando Dios me justifica, la gracia de Dios me es dada, me es regalada. Y todo esto en la cruz del Calvario, todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es el mucho más de la justificación. Mucho más. Segundo, recibimos también de Jesús el mucho más de la reconciliación. Versículo 10, Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿lo veis? Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira, por su vida, perdón. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mirad, cuando Jesús murió en la cruz, Él se entregó por nosotros. Pero cuando Jesús envió al Espíritu Santo, Él se entregó a nosotros. Y ahora tenemos esa comunión, esa reconciliación con Dios que se rompió cuando Adán pecó. Ahora estamos reconciliados, aleluya. Y deseo aclarar algo al respecto de la reconciliación. No es Dios el que se reconcilia. Dios no necesita reconciliarse. Somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Nosotros hemos pecado. Alguien podría preguntar, ¿cómo tenemos mucho más ahora de lo que tenía Adán? Bien, muchas gracias por la pregunta. Mirad, Adán caminó con Dios en el jardín del Edén, pero yo tengo mucho más. Yo puedo caminar con Dios y tú cada día. Y encima, además, tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Mucho más, qué reconciliación. Amén, por eso. Y en tercer punto tenemos, también recibimos de Jesús el mucho más. Perdóname un momento. Madre mía, se me cae el moco. La emoción, algunas veces. Tenemos el tercer lugar, el mucho más de la justicia de Dios. El mucho más de la justicia. Romanos 5:17, volvamos otra vez a él. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recordemos que Adán fue culpable del pecado de desobediencia en el jardín del Edén. Pero nosotros somos positivamente justos si estamos en Cristo. Cuando Adán pecó, ese pecado fue puesto en su cuenta. Fue atribuido a él. Pero si los que estamos en Cristo pecamos, ¿sabéis qué? Ese pecado nunca será puesto en nuestra cuenta. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso mucho más? Eso es mucho más. Ahora, pregunto, ¿estáis preparados para una bendición nueva, una bendición especial?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pues vamos a leer Romanos capítulo 4 y versículos 5 y siguientes. Dice así, el versículo 5 de Romanos 4, dice: mas al que no obra, escuchad bien, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, este es Jesús, el que justifica al impío es Jesús, su fe le es contada por justicia. Nadie puede ganarse el cielo. No hay nada que podamos hacer, grande o pequeño, que nos pueda salvar. Absolutamente nada, lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer todos es poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Y cuando lo hacemos, Dios dice: lo cuento por justicia. ¿Lo veis? Lo cuento por justicia. ¿Lo entendemos eso? No es por obras, es por la fe en Jesús. Y cuando lo hacemos, Dios dice: lo cuento por justicia. Espero que lo entendamos. Ahora vamos a leer el versículo 6 de este capítulo 4 de Romanos, que hace referencia a un salmo del rey David, el Salmo 32. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Lo veis otra vez? A quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye. ¿Sabéis lo que significa la palabra atribuye? Significa, como hemos dicho antes, ponerlo en su cuenta. Ponerlo en tu cuenta. Dios atribuye justicia sin obras. Dios simplemente pone esa justicia en tu cuenta. Y entonces tú dices: aleluya, amén, Señor, gracias. Pero se pone mejor. Hay mucho más. Se pone aún mejor todavía. Leamos el versículo 4:7, Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y tenemos que decir: gracias, Señor, por perdonarme. Amén, Señor. Pero hay mucho más. Sigue leyendo el versículo 7 en la parte segunda. Y cuyos pecados son cubiertos. Aleluya por eso. Nuestros pecados son cubiertos, nuestros pecados están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Y nunca se utilizarán en nuestra contra. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso mucho más? Pero aún se pone mejor. Aún se pone mejor. Hay mucho más. Leamos el versículo 8, Romanos 4:8. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Lo veis? ¿Lo habéis oído bien? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no solo me atribuye justicia sin obras por la fe, sino que además perdona mi pecado y además cubre mi pecado y lo entierra para siempre, sino que además también dice: no te inculparé de pecado. Eso dice el Señor. ¿No es eso mucho más? Claro que sí. Mirad, a Adán se le podía inculpar pecado y se le inculpó pecado, pero cualquiera que sea hijo de Dios por el nuevo nacimiento, no se le puede inculpar pecado si está en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Lo veis? Tenemos mucho más en Jesucristo. ¿Entendemos eso? Espero que lo entendamos. Hay mucho más en Jesús que lo que perdimos en Adán. Aleluya por eso. Siempre tendremos mucho más, muchísimo más en el Señor Jesucristo de lo que perdimos en Adán. En Jesús hemos recibido lo que jamás hubiéramos podido ni imaginar. Adán tuvo un reino terrenal, pero nosotros tenemos un reino celestial. Adán perdió su autoridad y el dominio que Dios le dio en el jardín del Edén. Adán se entregó voluntariamente a Satanás por su desobediencia. Pero Jesús vino a esta tierra, sufrió, padeció y murió por amor en una cruz, por amor a nosotros, para recuperar
lo que perdió Adán. Por la desobediencia de Adán, toda la raza humana fue hecha pecadora, pero por la obediencia de un hombre, Jesús, muchos seres humanos son hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó la deuda que el pecado de Adán merecía y nos compró por su propia sangre, como alguien compartía hoy. Lo que se perdió legalmente por un hombre, Adán, fue recuperado legalmente por un hombre, Jesús, para ser entregado a nosotros. De nuevo, esa autoridad, ese poder. Mirad, en Adán todos mueren, pero en Jesús, en Cristo Jesús, todos serán vivificados. Amén. Bueno, y como conclusión, para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con todo esto? ¿Qué debemos hacer? Pues como decía, reflexionemos, ¿dónde estamos realmente? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? ¿Qué gloria le estamos dando a Dios? ¿Qué tenemos que cambiar para la gloria de Dios? Todos tenemos que cambiar algo. Todos. Los salvos y los no salvos. Pero quiero decir a todos los que hay aquí, los que me oyen, que no han nacido de nuevo aún, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no han nacido de nuevo en la familia de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento, quiero deciros algo, amigos y personas que me oís, vosotros ya estáis en Adán y en esto no tenéis ni voz ni voto, no tuvisteis que decidir nada, vosotros nacisteis en Adán y en Adán todos morimos. ¿Sabéis cuál es hoy vuestra opción? ¿Sabéis cuál es la única opción? Es escoger a Jesús. Y estoy aquí para decirlo. La única opción es escoger a Jesús. No escoger es escoger también. Si no has recibido al Señor en tu corazón, ya has escogido. Porque sin Cristo ya estáis bajo la condenación de la muerte. Y debéis escoger la vida abundante que Jesús quiere darnos a todos. Dios quiere salvarte, pero tú debes tomar la decisión de escoger a Jesús. Hazlo ahora. Hazlo ahora, como dice Pablo, por las misericordias de Dios. No lo dejes para mañana. Busca a Dios en oración, pídele que te salve con todo tu corazón y Él lo hará. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tenemos la autoridad. Ayúdanos a someternos a tu señorío y al señorío de tu palabra, Señor. Danos la gracia para darnos cuenta de nuestros pecados, Señor, para arrepentirnos de ellos, a unos para salvación, a otros, Señor, para restauración y a otros para fortalecimiento de su fe, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.